The Mimic es un juego que podemos encontrar en la plataforma Roblox. Este juego se divide en diferentes partes. En el libro de Control y los juicios de la bruja se nos presenta la historia de la familia Masashige. Esta historia se sitúa en Japón. Gran parte de ella se desarrolla en el periodo Edo y finaliza en la época contemporánea. Muchos de estos personajes están relacionados con yokais y leyendas urbanas. A continuación, veremos un resumen de los diferentes personajes de la familia Masashige, comenzando por el origen de la maldición de la familia. Un dios maligno creó 4 bestias: Kintoru, que encarnaba el control, Enzukai, los celos, Netamo, la rabia, y Yuma, el renacimiento. Sin embargo, un samurái llamado Kusunoki Masashige, que haría cualquier cosa por proteger a su amada familia, pudo sentir a las 4 entidades demoníacas. Kusunoki no podía vencer a las bestias con sus puños y un par de katanas, por lo que visitó al dios maligno que reinaba en Jigoku. El dios maligno le concedió el poder de sellar a las bestias. Kusunoki fue venciendo y sellando a las bestias una por una, hasta que llegó a la última bestia, Kintoru, que tomó como rehén a Hirosha, la hija de Kusunoki. Para liberar a su hija, Kusunoki se sacrificó, sin saber que todo su linaje de sangre, la familia Masashige, quedaría maldita. Kintoru, también conocida como Sama, es el principal antagonista del libro de Control. Es un ser malvado y engañoso, capaz de manipular y mentir para controlar a sus víctimas. También es capaz de teletransportarse y tiene el don de la telepatía. Sama es capaz de cambiar de apariencia, toma la forma de 100 pies, conocido como Mukade, y la forma de una araña llamada Saigomo. Estas ambas formas están inspiradas en los yokai o Mukade y Yorogumo, respectivamente. Como se narra en La niña y la bruja, Kintoru consiguió liberarse de su sello en el árbol de Sakura, engañando y manipulando a Heihachi. Tanto es así que incluso tomó una forma parecida a la niña para ganarse su afecto y confianza. Futaomote era una mujer dulce y cariñosa, que en ocasiones se comportaba de manera impulsiva. Se casó y tuvo una hija llamada Heihachi. Su esposo las abandonó, y la gente del pueblo marginó y difundió falsos rumores sobre Futaomote. Un día, Futaomote en el bosque encontró una muñeca en una cabaña abandonada. Esa muñeca se la regaló a Heihachi. Unos días después, Futaomote volvió al bosque, donde se encontró a Kintoru, quien le prometió que ella y su hija tendrían una vida normal. En cambio, Futaomote fue maldita y se convirtió en uno de los títeres de Kintoru. Heihachi está inspirada físicamente en la Hachisakusama. Heihachi era una niña de 8 años, nacida en el periodo Edo. Su madre era Futaomote. La única amiga de Heihachi era Saku, una muñeca que su madre se encontró en un bosque de cerezos. Heihachi fue engañada y maldita por Kintoru, perteneciendo desde entonces a su colección de títeres. Saku está inspirada en Okiku, una muñeca maldita. Cuando Saku era humana se llamaba Hirosha. Nació en el periodo Edo y es la hija de Kusunoki. Con 14 años, estando ella enferma, fue engañada y maldecida por Kintoru, quien la transformó en una muñeca. Kaito, al que también se le conoce como el mariachi, es el padre de Miyari Hana, también conocida como Biwaki. Un día, mientras Kaito navegaba por el río, vio en la orilla a una dama semi-inconsciente. Esa dama era Kintoru. Kaito amablemente se ofreció a llevarla a su destino. Al llegar a tierra, ella le regaló un biwa como agradecimiento. Kaito llegó a casa y se puso a tocar el biwa para sus hijas, sin saber que acababa de caer en la trampa de Kintoru. Miyari está físicamente inspirada en la Kuchisake Onna. Miyari era la hija de Kaito y la hermana mayor de Biwaki. Cuando su madre dejó a la familia, ella se hizo cargo de Biwaki. Miyari sufrió una grave enfermedad. Un día, Kaito llegó a casa con un biwa y comenzó a tocarlo. Esa misma noche, Miyari sucumbió a su enfermedad y falleció, convirtiéndose junto a su padre y su hermana en títeres de Kintoru. Kuriko no está relacionada con ninguna leyenda urbana, aunque por un tiempo se relacionó erróneamente con la leyenda del Teke-Teke. Kuriko creció en un orfanato, hasta que fue adoptada por su tía Megumi. Sufrió maltrato tanto en el orfanato como por parte de su madre adoptiva. Su única amiga, Biwaki, desapareció. 4 años después, Kintoru engañó a Kuriko y la tiró a un río. La niña, en vez de ahogarse, despertó en una cueva y encontró a Biwaki. Mientras se abrazaban, Kuriko acabó convirtiéndose también en una de las marionetas de Kintoru. Megumi está inspirada en la Rokurokubi.
Megumi era una mujer de 34 años, nacida en el periodo Edo, que trabajó como sirvienta en el Palacio Imperial. Adoptó a su sobrina Kuriko como hija suya y la maltrató durante años. Un día, en palacio, deseó liberarse de sus pecados. Para cumplir ese deseo se comió una mariposa, transformándose así en una de las marionetas de Kintoru. Shizu está físicamente inspirada en la Takaona. Shizu Masashige era una escultora de gran destreza en el periodo Edo. Una noche, cuando Shizu tallaba una estatua, una mujer apareció detrás de ella. Le susurró al oído mientras acariciaba una mariposa. Shizu reaccionó aplastando la mariposa. Pasaron semanas, mientras Shizu ganaba dinero con su talentoso trabajo, hasta que una noche fue alumbrada por la luna y se convirtió en una estatua de piedra. Los espíritus de las mariposas alguna vez fueron humanos pertenecientes a la familia Masashige. Sus almas fueron transformadas por la maldición de Kintoru, y también son usados por ella como instrumento para otras maldiciones. Yasuo Masashige es el protagonista jugable del libro de Control. Es hijo de Daku y Keiko. Su madre, Keiko, es descendiente de la familia Masashige. Yasuo es el primo menor de Yuno. Un día, ella desapareció. Pasó el tiempo y la policía dejó de buscarla, después de 2 años, por lo que la familia perdió la esperanza de que Yuno siguiese con vida. Yuno es la protagonista jugable en los juicios de la bruja. Un día se quedó dormida a la intemperie y acabó cayendo al mar. Yuno despierta en un extraño lugar donde tiene visiones de las desgracias acontecidas a sus antepasados y conocerá el origen de la maldición de su familia.